Amigos, lo que está pasando en Washington en estos momentos es algo que no habíamos visto en décadas. El presidente Donald Trump acaba de anunciar a su candidato para dirigir la Reserva Federal de Estados Unidos, y el ambiente político está que arde. Les voy a contar todo con lujo de detalle porque esto nos afecta a todos, aunque vivamos del otro lado de la frontera. El pasado 30 de enero de 2026, Trump hizo oficial lo que muchos ya sospechábamos. Seleccionó a Kevin Warsh para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal. Ahora bien, quizás se estén preguntando, ¿y quién es este señor Warsh? Déjenme explicarles porque su historia es bastante interesante. Kevin Warsh tiene 55 años y no es ningún novato en estos temas. Este hombre ya trabajó en la Reserva Federal entre 2006 y 2011, justo durante la crisis financiera que nos pegó tan duro a todos en 2008. Cuando apenas tenía 35 años, ya era uno de los gobernadores más jóvenes que ha tenido la Fed. Estudió en Stanford y en la Universidad de Harvard, o sea que tiene un currículum muy completo. Además, trabajó en el banco Morgan Stanley y fue asesor económico del presidente George W. Bush. Pero aquí viene lo interesante. Trump publicó en su red social Truth Social que conoce a Warsh desde hace mucho tiempo y que no tiene ninguna duda de que será uno de los mejores presidentes que haya tenido la Reserva Federal, tal vez el mejor de todos. Con esas palabras tan elogiosas, pareciera que todo está arreglado, ¿verdad? Pues no, mis amigos, la situación está muy complicada. Resulta que el Senado tiene que aprobar esta nominación, y ahí es donde está el problema. Un senador republicano llamado Tom Tillis, de Carolina del Norte, salió ese mismo día a decir públicamente que va a votar en contra. Y no es que Tillis piense que Warsh no está calificado. De hecho, reconoce que es una persona con mucho conocimiento sobre política monetaria. Entonces, ¿cuál es el problema? El asunto es mucho más complejo y tiene que ver con Jerome Powell, el actual presidente de la Fed. Déjenme contarles esta historia porque es verdaderamente extraordinaria y preocupante. En enero de 2026, Jerome Powell reveló algo que dejó a todos con la boca abierta. El Departamento de Justicia de Estados Unidos había iniciado una investigación criminal en su contra. Sí, así como lo escuchan, una investigación criminal contra el presidente de la Reserva Federal. Esto es algo sin precedentes en la historia moderna del país. ¿Y de qué lo acusan? Pues supuestamente de haber mentido al Congreso sobre la remodelación de la sede de la Reserva Federal en Washington. Este proyecto de renovación costó $2.500 millones, una cantidad estratosférica. Los fiscales están investigando si Powell mintió en su testimonio ante el Congreso sobre los costos y detalles de esta obra. Pero Powell no se quedó callado. El 12 de enero, la Reserva Federal publicó un video donde él habla directamente a la cámara y dice algo muy fuerte. Powell afirma que esta investigación no tiene nada que ver con la remodelación del edificio. Según él, todo esto es un pretexto. Powell dice textualmente que la amenaza de cargos criminales es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés basándose en lo que cree que es mejor para el país, en lugar de seguir las preferencias del presidente. Ahí está la bomba, amigos. Powell está diciendo abiertamente que Trump está usando al Departamento de Justicia para presionarlo por no bajar las tasas de interés como el presidente quiere. Y efectivamente, Trump ha criticado a Powell públicamente en innumerables ocasiones, llamándolo incompetente y diciendo que actúa demasiado lento. La relación entre Trump y Powell es complicada, hay que decirlo. Irónico, ¿no? Fue el mismo Trump quien nombró a Powell como presidente de la Fed en 2017, cuando estaba en su primer mandato. Pero desde entonces, Trump no ha dejado de quejarse de él. Lo ha llamado burro terco, ha dicho que es pésimo en su trabajo y ha amenazado con despedirlo, aunque legalmente no tiene el poder de hacerlo así nomás. ¿Por qué tanto conflicto por las tasas de interés? Bueno, esto es importante entenderlo porque nos afecta a todos. Las tasas de interés que fija la Reserva Federal influyen en todo,
en cuánto pagamos por un crédito hipotecario, por un préstamo de auto, por las tarjetas de crédito. También afectan el valor del dólar y, por lo tanto, las remesas que llegan a nuestras familias en México. Cuando las tasas suben, es más caro pedir prestado dinero, pero también ayuda a controlar la inflación. Trump quiere que las tasas bajen mucho más rápido de lo que Powell está dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque las tasas bajas estimulan la economía. Las empresas pueden pedir más préstamos para crecer, la gente compra más casas y autos. Eso hace que la economía se vea bien y que el presidente se vea bien. Pero Powell dice que no puede bajar las tasas demasiado rápido porque la inflación todavía está por encima del objetivo del 2% que tiene la Fed. Si baja las tasas demasiado rápido, los precios podrían volver a dispararse. Ahora bien, ¿quién es realmente Kevin Warsh? ¿Y qué podemos esperar de él si llega a ser confirmado? Esta es una pregunta importante. Warsh tiene experiencia, eso no se puede negar. Durante la crisis financiera de 2008, fue el principal enlace de la Fed con Wall Street. Conoce muy bien cómo funcionan los mercados financieros. Después de dejar la Fed en 2011, regresó a Stanford, donde da clases y es investigador en la institución Hoover. Aquí hay un detalle interesante. Warsh está casado con la heredera de la fortuna de Estée Lauder, la famosa empresa de cosméticos. Su suegro, Ronald Lauder, es amigo cercano y donante de Trump desde hace muchos años. Algunos críticos dicen que esto muestra que hay mucha politización en esta nominación. Reducciones este año y ninguna el próximo. Así que incluso con Warsh al frente, Trump podría no conseguir los recortes agresivos que quiere. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, salió a defender la nominación y a criticar a Tillis. Dijo que no cree que un senador de Estados Unidos deba tener como rehén a todo el país y a la economía por desacuerdos políticos con una investigación que supervisa el Departamento de Justicia. Argumentó que la investigación del Departamento de Justicia sobre Powell es legítima y que de todas formas Powell se va del puesto en mayo. Leavitt agregó que las políticas de Trump están funcionando y que las tasas de interés necesitan bajar para el pueblo estadounidense, que aunque Warsh será quien tome esas decisiones en última instancia, es muy desafortunado que el senador Tillis esté haciendo esos comentarios. Pero Trump mismo ha sido claro en que la investigación debe continuar. El 2 de febrero, el presidente dijo a los reporteros en la oficina oval que la fiscal Pirro debería llevar la investigación hasta el final. Cuando le preguntaron si Pirro debería abandonar sus esfuerzos, dado que Tillis prometió bloquear a cualquier nominado hasta que se resuelva el caso de Powell, Trump se mostró inflexible. Dijo que la investigación debe seguir su curso. Esto muestra que Trump no va a ceder en este tema, y Tillis tampoco. El senador no está buscando la reelección, lo que significa que no tiene que preocuparse por las consecuencias políticas de enfrentarse al presidente. Esto le da más libertad para mantener su posición. Otra senadora republicana, Lisa Murkowski de Alaska, también ha indicado que bloqueará las nominaciones de la Fed hasta que se resuelva el caso de Powell. Así que no es solo Tillis. Hay al menos 2 votos republicanos en contra asegurados en el comité bancario. Todo este drama tiene implicaciones enormes, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. La Reserva Federal es el banco central más poderoso del planeta. Sus decisiones afectan las economías de todos los países. Cuando la Fed sube o baja las tasas, eso influye en los flujos de capital globales, en el valor de las monedas de todos los países, en el costo del crédito internacional. Para nosotros en México esto es especialmente importante. Nuestra economía está muy ligada a la de Estados Unidos. Si la Fed baja mucho las tasas y eso provoca una nueva ola de inflación allá, nos afecta porque compramos muchos productos de Estados Unidos. Si el dólar se debilita mucho, nuestras remesas valen menos en pesos. Si hay inestabilidad económica en Estados Unidos, eso se traduce en menos inversión
menos turismo, menos comercio. Además, el Banco de México toma muchas de sus decisiones de tasas de interés observando lo que hace la Fed. Si la Fed baja las tasas agresivamente y el Banco de México no lo hace al mismo ritmo, el peso se puede fortalecer demasiado, lo que perjudica nuestras exportaciones. Pero si el Banco de México baja las tasas solo para seguir a la Fed sin justificación económica propia, podríamos tener problemas de inflación aquí también. La independencia de los bancos centrales es un tema que se discutió mucho después de las crisis económicas del pasado. La lección que se aprendió es que cuando los políticos controlan directamente la política monetaria, a menudo toman decisiones pensando en las próximas elecciones y no en la salud económica de largo plazo. Por eso se creó el modelo de bancos centrales independientes, donde expertos técnicos toman las decisiones basándose en datos económicos y no en presiones políticas. Lo que está haciendo Trump desafía este modelo. No es que los presidentes no puedan criticar a la Reserva Federal, tienen derecho a expresar sus opiniones, pero usar al Departamento de Justicia para investigar criminalmente al presidente de la Fed mientras simultáneamente lo critica por no bajar las tasas como él quiere, eso cruza una línea. Jerome Powell ha servido bajo 4 administraciones diferentes: Obama, Trump en su primer mandato, Biden y ahora Trump otra vez. Ha trabajado tanto con republicanos como con demócratas. Y su mensaje ha sido consistente: la Fed tiene que tomar decisiones basándose en lo que es mejor para la economía estadounidense en su conjunto, no en lo que quiere el presidente en turno. En su video del 12 de enero, Powell dijo algo muy contundente. Dijo que el servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas, que continuará haciendo el trabajo para el que el Senado lo confirmó, con integridad y compromiso de servir al pueblo estadounidense. Dejó muy claro que no va a renunciar por esta presión. Y es que Powell podría quedarse como gobernador de la Fed incluso después de mayo, cuando termine su mandato como presidente. Su término como gobernador no expira hasta enero de 2028. Algunos analistas dicen que podría hacer esto como una forma de proteger la independencia del Banco Central, similar a lo que hizo el presidente de la Fed Mariner Eccles en 1948, cuando el presidente Harry Truman no lo reeligió como presidente, pero él se quedó como gobernador. El proceso de confirmación de Warsh, suponiendo que Tillis cambie de opinión o que de alguna manera la administración encuentre los votos, tomaría varios meses. Las audiencias de confirmación serían intensas. Los senadores de ambos partidos le harían preguntas difíciles. Querrían saber si está dispuesto a resistir la presión del presidente, si tomará decisiones independientes, si su prioridad será controlar la inflación o bajar las tasas para complacer a Trump. Los mercados financieros están observando todo esto muy de cerca. La incertidumbre no es buena para los inversionistas. Cuando no saben qué esperar de la política monetaria, se ponen nerviosos. Eso se refleja en volatilidad en las bolsas, en el precio del oro, en los bonos del gobierno. Rachel Siemba, una experta del Center for a New American Security, señaló que las políticas comerciales de Trump ya representarán un gran desafío para cualquier presidente entrante de la Fed. Trump ha seguido una política comercial agresiva y una represión de la inmigración que podrían enviar temblores a través de la economía estadounidense. Actualmente, aunque el crecimiento económico está bien, hay poco crecimiento de empleos. Y los recortes de tasas probablemente no resolverán esos problemas. Es importante entender que la Reserva Federal tiene 2 mandatos principales: mantener la estabilidad de precios, o sea, controlar la inflación y maximizar el empleo. Estos 2 objetivos a veces entran en conflicto. Cuando bajas las tasas para estimular el empleo, puedes causar inflación. Cuando subes las tasas para controlar la inflación, puedes causar desempleo. El trabajo de la Fed es encontrar el balance. Trump argumenta que la inflación ya está controlada y que por lo tanto las tasas deben bajar agresivamente. Pero los datos muestran que la inflación todavía está en alrededor del 3% anual.
bastante por encima del objetivo del 2%. Los precios de los alimentos, la gasolina, la vivienda, siguen altos. Las familias todavía están sintiendo el impacto en sus bolsillos. Por otro lado, el mercado laboral se ha enfriado. Ya no estamos viendo la creación masiva de empleos que había hace 2 años. Las empresas están siendo más cautelosas para contratar. Hay un ambiente que los economistas llaman de no despidos, pero no contrataciones. Las empresas no están despidiendo gente masivamente, pero tampoco están contratando mucho. Este es el ambiente económico complicado que heredaría Walsh si es confirmado. Y lo heredaría con la enorme presión de un presidente que espera que baje las tasas rápidamente, mientras que los datos económicos podrían no justificar recortes agresivos. Hay otra capa de complejidad: los aranceles que Trump ha amenazado con imponer. Ha hablado de poner aranceles del 50% a productos canadienses, 20% a productos mexicanos, 60% o más a productos chinos. Si estos aranceles se implementan, causarían inflación porque los productos importados se volverían más caros. Y eso le daría a la Fed una razón para no bajar las tasas, o incluso para subirlas. Entonces Trump estaría en una situación paradójica. Sus propias políticas comerciales podrían estar causando la inflación que le impediría a la Fed bajar las tasas como él quiere. Y ahí es donde entra la importancia de tener un presidente de la Fed independiente. Alguien que pueda decir: mira, tus políticas están causando inflación y por lo tanto no podemos bajar las tasas, aunque no te guste. Todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué pasará en los próximos meses? Hay varios escenarios posibles. Escenario 1. Tillis y otros senadores republicanos mantienen su posición. La nominación de Walsh se queda atorada en el comité bancario. Powell termina su mandato como presidente en mayo, pero se queda como gobernador. La Fed funciona sin un presidente oficial hasta que se resuelva el impasse político. Este sería un escenario caótico e inédito. Escenario 2. Trump logra convencer o presionar a Tillis para que cambie su voto. Walsh es confirmado, pero enfrenta un comité federal de mercado abierto que no está dispuesto a bajar las tasas agresivamente. Trump termina igualmente frustrado con las decisiones de política monetaria. La presión sobre Walsh sería enorme. Escenario 3. Trump retira la nominación de Walsh y propone a alguien más que pueda conseguir más apoyo en el Senado. Pero mientras continúe la investigación contra Powell, Tillis ha dejado claro que bloqueará a cualquier nominado. Así que este escenario no resuelve nada a menos que se abandone la investigación. Escenario 4. El Departamento de Justicia termina su investigación contra Powell, ya sea archivando el caso o formalizando cargos. Si archiva el caso, Tillis podría permitir que avance la nominación de Walsh. Si formaliza cargos, el caos político sería aún peor y probablemente ningún nominado sería confirmado. La situación es tan inusual que muchos observadores políticos y económicos están comparándola con algunas de las peores crisis institucionales en la historia de Estados Unidos. No es solo un desacuerdo sobre política económica, es un desafío directo a la estructura de gobernanza que ha mantenido a la economía estadounidense estable durante décadas. Hay que recordar que la Reserva Federal se creó en 1913 después de una serie de pánicos bancarios que casi destruyeron la economía. La idea era tener una institución que pudiera actuar como prestamista de último recurso y que pudiera manejar la política monetaria de manera profesional, no política. Este modelo ha funcionado razonablemente bien durante más de un siglo, con algunos tropiezos, pero en general ha dado estabilidad. Lo que Trump está cuestionando es si este modelo sigue siendo válido. Su argumento sería que los tecnócratas de la Fed no entienden lo que necesita la economía real, que están demasiado preocupados por modelos económicos abstractos y no suficientemente enfocados en ayudar a las empresas y trabajadores estadounidenses.
que él, como presidente electo con un mandato del pueblo, debería tener más control sobre estas decisiones que afectan a todos. El contraargumento es que precisamente porque las decisiones monetarias afectan a todos, no pueden estar sujetas a los vaivenes políticos, que los presidentes piensan en ciclos de 4 años, mientras que la economía necesita pensarse en décadas. Que dar al presidente control directo sobre las tasas de interés es una receta para el desastre económico a largo plazo. Otros países han experimentado con bancos centrales controlados políticamente, y los resultados no han sido buenos. Argentina, Venezuela, Turquía, todos son ejemplos de países donde los políticos presionaron a los bancos centrales para imprimir más dinero o mantener tasas artificialmente bajas, y el resultado fue hiperinflación y crisis económicas devastadoras. Eso no significa que la Reserva Federal sea perfecta. Ha cometido errores. Muchos economistas creen que mantuvo las tasas demasiado bajas durante demasiado tiempo, después de la crisis financiera de 2008, lo que contribuyó a la inflación que vimos en 2021 y 2022. Otros creen que subió las tasas demasiado rápido en 2022 y 2023. El debate sobre política monetaria es legítimo y saludable, pero lo que no es saludable es usar la maquinaria de justicia criminal para intimidar al presidente del Banco Central. Eso es lo que tiene preocupados a economistas, inversionistas y políticos de todo el espectro, tanto en Estados Unidos como internacionalmente. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, todos han hecho declaraciones sutiles pero claras, expresando la importancia de la independencia de los bancos centrales. No han criticado a Trump directamente porque no es su papel, pero el mensaje implícito es claro. Están observando con preocupación. Para nosotros en América Latina, esto debería resonar especialmente. Hemos visto lo que pasa cuando los políticos controlan los bancos centrales. Lo vimos en Argentina en los años 90 y 2000. Lo estamos viendo en Venezuela ahora mismo. La lección es clara. La independencia de los bancos centrales no es un lujo ideológico, es una necesidad práctica para la estabilidad económica. México ha mantenido un Banco de México relativamente independiente desde la crisis del peso de 1994. Esa independencia ha sido crucial para mantener la inflación bajo control y dar confianza a los inversionistas. Si empezáramos a ver presiones políticas directas sobre el Banco de México, los mercados reaccionarían mal, el peso se depreciaría y todos pagaríamos las consecuencias en precios más altos. Entonces, aunque esta crisis está pasando en Washington, nos afecta a todos, no solo por el impacto directo en la economía estadounidense y en nuestras relaciones comerciales, sino por el precedente que establece. Si Estados Unidos, la economía más grande del mundo, abandona el principio de independencia del Banco Central, ¿qué mensaje envía eso al resto del mundo? La semana que viene será crucial. El Comité Bancario del Senado podría anunciar fechas para las audiencias de confirmación de Warsh. Veremos si Tillis mantiene su posición o si hay algún movimiento para resolver el impasse. También estaremos pendientes de cualquier novedad en la investigación del Departamento de Justicia contra Powell. Los economistas estarán mirando los próximos datos de inflación y empleo que se publiquen. Estos números serán importantes porque determinarán qué tan urgente es realmente bajar las tasas. Si la inflación sigue bajando y el empleo se debilita, habrá más presión para recortes. Si la inflación se estanca o sube, los argumentos de Powell para mantener tasas más altas se fortalecerán. Los mercados financieros también darán señales. Si vemos más volatilidad, más caídas en las bolsas, más subidas en el oro, eso indicará que los inversionistas están perdiendo confianza en la estabilidad institucional. Y eso podría presionar a los políticos para encontrar una solución. Es una situación sin precedentes, amigos. Estamos viendo un momento histórico, y no necesariamente en el buen sentido. La forma en que se resuelva esta crisis tendrá repercusiones durante años, tal vez décadas. Afectará cómo funciona la economía estadounidense.
cómo se relacionan los poderes del gobierno y qué tan confiables son las instituciones económicas más importantes del mundo. Por eso es tan importante que estemos informados, que entendamos qué está pasando, que no nos quedemos solo con los titulares sensacionalistas, sino que profundicemos en entender las implicaciones reales de lo que está sucediendo. Este no es solo un chisme político, no es solo otro capítulo del drama de Washington. Es algo que afectará el precio de nuestros alimentos, el valor de nuestros ahorros, las oportunidades de nuestros hijos. Es algo que todos debemos estar siguiendo de cerca. La pregunta que nos deberíamos estar haciendo no es solo quién ganará esta batalla política entre Trump y el Senado o entre Trump y Powell. La pregunta más importante es, ¿cómo saldrá la economía de todo esto? ¿Saldremos con instituciones más fuertes o más débiles? ¿Con más confianza o menos confianza en el sistema económico? Estas son preguntas difíciles y honestamente, nadie tiene todas las respuestas. Lo que sí sabemos es que estamos viviendo un momento crucial, un momento donde se están redefiniendo las reglas del juego, y todos tenemos interés en que esas nuevas reglas, si es que las hay, lleven a más estabilidad y prosperidad, no a más caos e incertidumbre. Las próximas semanas y meses serán determinantes. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar informados y tenemos que entender que lo que pasa en Washington no se queda en Washington. Nos afecta a todos, aquí en México, en América Latina, en todo el mundo. Porque al final del día vivimos en una economía globalizada. Lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos repercute en todo el planeta. Y cuando hay inestabilidad en la economía más grande del mundo, todos sentimos las ondas. Así que les pido que se mantengan informados, que sigan estas noticias, que hablen de estos temas con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, que entiendan que esto no es solo política, es economía, y la economía nos afecta a todos en nuestro bolsillo, en nuestro día a día. Y ahora, amigos, quiero que ustedes participen. Quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Trump tiene razón en presionar a la Reserva Federal para que baje las tasas? ¿O creen que Powell está haciendo lo correcto al defender la independencia del Banco Central? ¿Les preocupa que esto pueda causar una crisis económica? ¿Piensan que el Senado debería confirmar a Kevin Warsh? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus opiniones. Quiero saber cómo ven ustedes esta situación. No se queden callados, su voz importa. Todos estamos juntos en esto, y entre más informados estemos, mejores decisiones podemos tomar. Y si este contenido les pareció valioso, si sienten que aprendieron algo importante, les pido que lo compartan. Compartan este video con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos. Que más gente se entere de lo que está pasando, porque la información es poder. Y en estos tiempos turbulentos, necesitamos estar todos bien informados. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba nuevos videos, porque esto no termina aquí. Voy a estar siguiendo esta historia muy de cerca, dándoles actualizaciones conforme vayan surgiendo novedades. Esta es una historia que apenas comienza. Kevin Warsh todavía tiene que pasar por el proceso de confirmación. La investigación contra Powell continúa. Las tensiones políticas siguen escalando. Y la economía sigue su curso, con todos nosotros subidos en este barco, esperando que no haya una tormenta demasiado grande. Así que no se vayan, manténganse conectados, sigan informándose y sobre todo, compartan esta información. Porque en tiempos de incertidumbre, lo más valioso que tenemos es el conocimiento. Y el conocimiento se multiplica cuando lo compartimos. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios. Y nos vemos muy pronto con más información sobre este tema y muchos otros que nos afectan a todos. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, informados estamos mejor preparados para lo que venga.